Buenas tardes, esto es una clase de lengua a nivel 2, distancia y semipresencial, en la que voy a continuar con el tema 5, que es el que hemos visto. Estoy volviendo al principio del tema para que vean ustedes por dónde vamos. Y habíamos visto oraciones impersonales, habíamos visto dos tipos de se, que eran las oraciones reflexivas y oraciones recíprocas, y luego, en el tema 6, que habíamos visto un poco a la vez también, habíamos visto el resto de los tipos de se. Y no he grabado, ni voy a grabar este año más clases del tipo de se, porque ya tengo muchos vídeos de ellas. Entonces, para ello, los alumnos matriculados ya saben que me pueden preguntar qué vídeos son mejores los que tienen que ver, deben ver, y vamos a continuar ahora con literatura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a volver al tema 5, hemos dado un pequeño salto al tema 6, volvemos al tema 5 y vamos a ver qué es el realismo y el naturalismo, los dos movimientos que realmente es el mismo sobre todo de narrativa en el siglo XIX. Bien, entonces antes de empezar a ver literatura en sí, voy a dar un pequeño repaso al contexto histórico del siglo XIX en España. El siglo XIX en España fue tremendamente agitado, un siglo tremendamente convulso, y fue pues la catástrofe, el desmoronamiento total de España como potencia. Si en algún momento lo fue, aquí ya es cuando España queda a la zaga de Europa como país, como potencia. Entonces, a caballo entre los siglos XVIII y XIX está el reinado de Carlos IV, ¿no? Carlos IV, tuvo el valido, o digamos como ministro, como alguien que gobernaba en su nombre, a Godoy, y el caso es que tuvieron un pequeño éxito contra Portugal, pero ya vemos de qué nos sirve ganar una guerra a Portugal, la famosa Guerra de las Naranjas, pero luego, por una obligación, un compromiso de tener que aliarse con Francia contra Inglaterra, se perdió la batalla de Trafalgar. Donde luchó la escuadra combinada, que se llamaba así, a la escuadra española y francesa contra Inglaterra, contra la inglesa. Fue una derrota para España y Francia, sobre todo para España, ¿vale? Porque de aquí pues se perdieron más territorios, en fin. Entonces, con esto no solamente perdemos la flota naval y otra serie de bienes, ¿no?, sino que además Fernando VII conspira contra su padre porque quería ser rey, ¿no? Un golpe de estado donde estuvo metido, digamos, el propio Fernando VII, en el que se logró deponer al valido, no válido, esto es una errata, al valido que era Godoy, y se hizo abdicar a Carlos IV. Pero en este momento ya estaba entrando Napoleón en España. Entonces, se le había permitido a las tropas de Napoleón, con el pretexto de que iban a invadir Portugal, asentarse en todos los mejores lugares de España para defenderse a los franceses, castillos, fortalezas, ciudades amuralladas, y claro, dejar entrar así a los franceses a España supuso que Napoleón ya lo tenía muy fácil para no solamente invadir Portugal, sino la propia España, ¿vale? Entonces comienza la Guerra de Independencia, ¿de acuerdo? Esta terrible catástrofe en España, de estos 6 años donde se destrozó todo, y además se
dirigió todo a la pérdida de todos los territorios en América, porque al estar España en plena guerra, y viendo además el resultado de esta guerra, que es volver al absolutismo, como vamos a decir en un momento, es que España pues ya cayó hasta lo más hondo del fracaso. Vale, entonces el famoso 2 de mayo, ¿verdad? Hay un levantamiento en Madrid y se empieza a luchar contra los franceses, un levantamiento popular porque el ejército no reaccionaba, el ejército español no dio el primer paso, ¿no? Porque como todo eran compromisos políticos con Francia, no se podía enfrentar el ejército a Francia en un primer momento, pero claro, el pueblo sí. Entonces el pueblo se levanta y empieza la guerra. Se dividen los intelectuales entre afrancesados, ¿vale? Los afrancesados apoyaban a Napoleón y a Francia, y luego otros intelectuales que no los apoyaban, pero bueno, sobre todo los ilustrados intelectuales son los que apoyaban a Napoleón. Hubo episodios en esta guerra terribles, ¿vale? Un montón de sitios de ciudades, el sitio de Zaragoza, con la famosa Agustina de Aragón, esta mujer que estuvo al mando de los cañones y que estuvo luchando en el sitio de Zaragoza. Bueno, en fin, hubo alguna victoria, pero muchas derrotas, y sobre todo España ganó a base de guerrillas, o sea, la guerra de guerrillas, donde los propios la gente de los pueblos o de las ciudades que se iba a luchar en los caminos, en el campo, en el monte, era lo que le hacía mucho daño a los soldados franceses. Vale, entonces, como estaba diciendo antes, se van a ir independizando todos los territorios de América que pertenecían a la corona española. Se van a ir emancipando, los van a robar Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos se va a convertir en el mayor enemigo de España, va a causarle a España un daño que nunca ha sido compensado, ¿vale? Y todo esto aprovechando que España estaba en plena guerra de independencia de Francia. Y luego resulta que cuando ya se gana la guerra de independencia y se consigue echar a los franceses, vuelve Fernando VII, que llamaban el deseado porque el patriotismo español quería a su rey, ¿no? La gente decía esto de vivan las cadenas, como que querían ser vasallos del rey, ¿vale? O sea, una cosa de volver al absolutismo. Entonces, vuelve el rey, pero vuelve el absolutismo, vuelve el antiguo régimen, el más rancio y conservador antiguo régimen, porque incluso se reimpone la Inquisición en España, ¿vale? O sea, en el absolutismo de estos 6 años que duró en este momento, del 1814 a 1820, tenemos un sexenio que se llama absolutista, ¿vale? Después del sexenio absolutista va a haber un golpe de estado del coronel Rafael de Riego, que encabezó un pronunciamiento para que se aprobase la Constitución de 1812, que me la he saltado, ¿vale? Pero que en el tiempo en que duró la Guerra de Independencia, 1808-1814, se hizo en España la primera Constitución, la Constitución de 1812 que tienen aquí, ¿vale? La Constitución de 1812, que llaman la Pepa. De ahí de eso de viva la Pepa, ¿no? 19 de marzo, que fue por lo que fue llamada la Pepa. Esta Constitución, que es bastante conservadora, tiene el mérito de ser la primera Constitución en España. Entonces, con el trienio liberal de Rafael de Riego, ¿vale? Se obliga al rey Fernando VII a que acepte la Constitución de 1812, en 1820 a 1823. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues que van conspirando los absolutistas,
los absolutistas, los que quieren el absolutismo, y se pide ayuda a Francia, que por entonces formaba la Santa Alianza con Austria, ¿vale? Con Austria y Rusia, ¿vale? Austria, Rusia y Prusia, que Prusia también es una parte de Polonia y de Alemania, ¿vale? Estos países y Francia forman una alianza para que, si hay alguna otra revolución, como la Revolución Francesa, donde se quieran ajusticiar a los nobles y a los representantes, digamos, del antiguo régimen, van a ir a sofocarla, ¿no? Entonces, los absolutistas en España, que en este momento están conspirando para derrocar la Constitución y el trienio liberal, van a pedir ayuda a Francia y va a traer un ejército que se llaman los 100.000 hijos de San Luis, que va a entrar en España y va a poner fin a la Revolución de 1820. Entonces, esto pues es la manera en la que vuelven a poner el absolutismo. Entonces, los últimos 10 años del reinado de Fernando VII se llama la década ominosa, ¿vale? Década ominosa, como triste, vergonzosa, algo que ya no tenía que estar ahí, porque en muchos países de Europa ya tenían constitución, ya estaban en un momento más avanzado, pero España se retrasa otra vez 10 años más en cuanto a los demás países de Europa. Entonces, en esta década se ahorcó a Rafael de Riego, lo mataron, lo ejecutaron, y otros liberales intentaron conspirar, intentaron pronunciamientos y fracasaron y fueron ejecutados. Se ejecutó al empecinado, que fue un héroe de la guerra de la independencia española, que luchó denodadamente contra los franceses. Un héroe español que luchó por España fue ejecutado por la propia España, ¿vale? Como siempre. El famoso fusilamiento de Torrijos y sus compañeros, ¿no? Con el cuadro de Gisbert, tan famoso, que está en el Museo del Prado, Este cuadro es tremendamente bonito, conmovedor, ¿vale? Cómo están fusilando a los liberales que intentaron conspirar para volver a un régimen constitucional. Entonces, aquí es cuando van a matar a Torrijos. Este cuadro fue pintado mucho después, pero representa un momento de esta década. Y nada, y luego también Mariana Pineda, ¿vale? También fue ejecutada durante la década ominosa. Bueno, entonces muere Fernando VII en 1833, por fin, muere Fernando VII en 1833. Y nos encontramos con que que tiene una hija pequeña, muy pequeña, que es Isabel II de España, Isabel II, y esta niña es muy pequeña para gobernar. Y se van a pelear, van a enfrentarse los partidarios de un hermano, creo, de Fernando VII, que se llamaba Carlos y que era partidario del antiguo régimen. Y esto va a generar las guerras carlistas, ¿vale? Los carlistas son los que apoyan a este partidario del antiguo régimen, mientras que Isabel II de Borbón va a ser una reina que va a ser más, va a apoyar la Constitución y un Estado parlamentario, pero conservadora también, ¿vale? Va a ser conservadora, no va a ser tan liberal como otros políticos. Bueno, entonces, mientras la niña es pequeña, va a estar su madre, María Cristina, ¿vale? La regencia de María Cristina de Borbón, que es la esposa de Fernando VII, que va a seguir reinando durante unos años. Y esto va a empezar con una guerra carlista. Las guerras carlistas, que fueron 3, van a de nuevo hacer estragos en España, sobre todo en el País Vasco y Navarra.
y van a enfrentarse en estas guerras carlistas, como he dicho, los partidarios de Carlos, este archiduque Carlos, que va a querer volver al absolutismo, y los partidarios de María Cristina e Isabel II, que va a ser más liberal. Bueno, entonces, durante estas guerras, bueno, pues como se sacude sobre todo esta mitad norte de España, sobre todo la parte de País Vasco y Navarra, ¿verdad? Pero aquí vemos también algo de Teruel y Castellón, bueno, Pirineos, Pirineo catalán, ¿vale? Bueno, el caso es que esto es muy amplio y llega un momento en que uno de estos militares de las guerras carlistas va a asumir una regencia, ¿vale? La regencia de Espartero. Entonces, Espartero fue digamos, lo que hoy podríamos llamar un dictador, un breve dictador de España, porque bueno, pues se le apoyó, tuvo parte un apoyo de parte del Estado, ¿no? De militares, de intelectuales y tal, y estuvo, digamos, gobernando Baldomero Espartero. Bueno, y ya por fin Isabel II va a hacerse mayor, va a asumir el reinado, y van a alternarse los moderados, que van a estar representados por Narváez, ¿vale? Y bueno, y luego va a haber algo progresista también, lo que son moderados y progresistas, ¿vale? Aquí tenemos un bienio progresista, aquí va a haber un pronunciamiento de O'Donnell, ¿vale? O'Donnell va a desbancar a Narváez en un momento y luego de nuevo alternamos al bienio moderado, en fin, vamos a ver si pasamos a lo que me interesa. Durante este tiempo hubo desamortizaciones, ¿vale? La desamortización es la de Madoz y la de Mendizábal, que expropiaron bienes a la Iglesia y se pusieron en venta para que lo comprara la burguesía, los ricos, ¿no? Y esto parece que fue para regenerar la economía española, y lo que supuso es una pérdida lamentable de patrimonio histórico y artístico, porque muchos monasterios de hacía 1000 años, ¿no? del siglo XII-XIII, de arte románico, gótico, se fueron saqueados y abandonados a la ruina, con esta manera de sacar dinero de la Iglesia. Entonces, yo no sé dónde está aquí. Bueno, sí, llegamos en un momento en que va a haber un momento en que va a haber una revolución, que es la revolución llamada La Gloriosa, la revolución de 1868, de la que hablaremos en nuestro tema de hoy. Entonces, la revolución del 68 supuso destronar a la reina. O sea, la reina Isabel II se tiene que ir, ¿vale? Y va a haber una regencia, ahora otro militar, Serrano, ¿no? Un gobierno provisional, en fin, estas cosas que tiene que hacer España de manera de emergencia, ¿vale? Prim y Serrano formaron una especie de gobierno, ¿vale? Militar Prim, y en este momento, bueno, están aquí, como pone aquí, empiezan los movimientos obreros. Esto desemboca en que buscan otro rey que no sea directamente de la Casa de Borbón, porque en España han visto que no funcionan los reyes borbones, ¿no? Y entonces buscan en algo que sea legítimo, que tenga que ver con la familia española, o sea, con las dinastías, líneas dinásticas de los reyes de España, y buscan en Italia a un rey que se llama Amadeo I de Saboya, ¿vale? Entonces, Amadeo de Saboya, este rey, viene a España
elegido por las Cortes para reinar en España, Amadeo de Saboya, y va a estar solo 2 años, 1871-1873. Y él intentó hacerlo lo mejor que pudo, Amadeo de Saboya, pero muchos enemigos, o sea, gente que no quería dejarle hacer las cosas, no se podía, seguía habiendo guerras carlistas y todo aquello, acabó con que decidieron, o sea, él abandonó España, se va, abdica y dice que no puede con este país, ¿vale? Que no hay manera de gobernar. Y es cuando empieza la Primera República Española, ¿vale? Entonces, va a haber otro año, también muy tremendamente convulso, del año 73 al año 74, ¿vale? La Primera República Española va a ser solamente un año y va a haber estos 4 presidentes: Castelar, Salmerón, Pi Margall y Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar, ¿vale? Que van a ser los 4 presidentes que tiene España en un año, ¿vale? En la República, que ya todo una alegoría muy bonita, la justicia sin venda en los ojos porque tiene que ver lo que juzga, ¿no? O sea que todo España pues es por primera vez una república. Bueno, entonces cae la república, vuelve a haber una dictadura, otra vez Serrano, ¿vale? Y buscan al hijo de Isabel II, Alfonso XII, y vuelven a poner un rey, otro rey Borbón, ¿vale? Alfonso XII. Y aquí es cuando se alternan los gobiernos de los, digamos, gobiernos conservadores con gobiernos progresistas, entre Cánovas y Sagasta, ¿vale? Cánovas y Sagasta van a ser los dirigentes del Partido Conservador y del Partido Liberal, es decir, como si fuera el PP y el PSOE, ¿vale? Y van a estar alternándose durante un tiempo. Y claro, empieza a ser, eso ya está amañado directamente para que se repartan el poder unos y otros durante unos años, y luego uno y luego el otro, ¿no? Empiezan también el independentismo, el nacionalismo, Sabino Arana, no sé cuánto, ¿vale? De esto del catalanes y vascos, ¿vale? El movimiento obrero también empieza, también el PSOE, luego el anarquismo también con ataques terroristas y bueno, pues hasta aquí yo creo que ya tenemos un contexto histórico de lo que hemos estado viendo, ¿vale? Después de Alfonso XII vendrá Alfonso XIII y ya estaremos en el siglo XX, y esto lo veremos en el siguiente tema. Bien, vale, pues volvemos a nuestro tema: el realismo y el naturalismo. La segunda mitad del siglo XIX supone un cambio radical en la concepción de la literatura dominante, ¿vale? Estamos ya sobre todo en la segunda mitad. Estábamos en el siglo XIX, pero claro, la primera parte tenía que ver más con el romanticismo y la segunda parte del siglo XIX con el realismo, ¿vale? Nos vamos a centrar sobre todo en el reinado de Isabel II, ¿vale? Isabel II, que viene después de Fernando VII, es una reina que va a durar en España pues estos del 43 al 68, estos 20 y pico años, ¿vale? Entonces, en este momento del siglo XIX ya no cabe la evasión y la imaginación románticas. Se impondrá ahora el contacto directo con la realidad, la descripción minuciosa y objetiva de la sociedad del momento, con sus virtudes, pero también con sus múltiples defectos. Nos hallamos ante el movimiento literario conocido con el nombre de realismo. He metido aquí un pequeño inciso. No sé si recuerdan ustedes que en el romanticismo teníamos un género que se llamaba el costumbrismo, y el costumbrismo era un tipo de prosa, de narración, que se centraba sobre todo en describir minuciosamente
las costumbres, las vestimentas, las tradiciones de un determinado pueblo, porque como en el espíritu romántico de la identidad del pueblo, ¿no? Del Volksgeist, ¿no? Que se hacía en alemán, ¿verdad? El espíritu del pueblo, que era uno de los rasgos del romanticismo, la búsqueda de las raíces y buscar la identidad en el pueblo, ¿no? Pues este tipo de textos que eran costumbristas ya tenían el germen de lo que va a ser el realismo, el observar la realidad, observarla con detenimiento, con minuciosidad, ¿no? Entonces este costumbrismo sirvió de puente entre la narrativa romántica y la narrativa realista. Los escritores y periodistas abandonan ahora la visión subjetiva que tenían antes, esta visión simpática, cariñosa, patriótica, ¿no? de cómo era la gente y de los personajes escenarios, para ofrecer una visión más objetiva, ¿vale? Entonces, pero que en esencia estas descripciones ya están ensayadas, ya se saben hacer, porque en el romanticismo ya se hacían descripciones costumbristas. Bien, entonces, en este cambio de mentalidad en la literatura y en el arte tienen mucho que ver las cuestiones sociales, como la consolidación del poder de la burguesía, ¿vale? La burguesía ha consolidado su poder, ha desbancado o se ha emparentado con la nobleza para poseer tierras, y en ellas ya es buscar una rentabilidad. Construir ya complejos industriales, ¿no? Fábricas, y será quien se beneficie de los avances científicos y técnicos, dando lugar a graves diferencias sociales con las clases más bajas. Se va a disparar la brecha salarial, que llaman ahora, ¿no? La brecha social, la diferencia que va a haber entre los ricos y los pobres. Va a haber ricos más ricos y pobres más pobres. La sociedad de clases se dividirá en nobleza y clero, ¿vale? Nobleza y clero por un lado. Luego burguesía, que también son ricos. Y luego va a estar el tercer estado, que es la clase baja. Y debajo de la clase baja, por así decir, va a haber otra clase más baja, que se formará más adelante, que va a ser el proletariado o cuarto estado. ¿Vale? Debajo del tercer estado va a estar el cuarto estado, que llaman así al proletariado, que son los obreros de las fábricas que viven en extrema pobreza. Esta diferencia genera ideologías como el marxismo y el anarquismo, ¿vale? Esto, si alguien no lo sabe, vamos a ver un momento quién era Carlos Marx, porque fue el ideólogo del socialismo y que luego va a derivar en el comunismo, ¿no? El marxismo realmente es el germen del comunismo, ¿vale? Entonces, esta persona escribió un libro llamado El Capital, junto a un compañero y amigo suyo que se llamaba Federico Engels. Se ha quedado como autor principal Carlos Marx, pero Engels trabajó con él muchísimo, ¿vale? Entonces, Carlos Marx era alemán, ¿vale? Pertenecía a antiguos judíos conversos y escribe una obra que se estudia como si fuera económica, pero que también es filosófica, ¿vale? No es más filosófica que económica, en el fondo, que se llama El Capital, ¿vale? 1867, donde decía que la clase obrera tenía que gobernar el mundo, todos los países, de que cada país tenía que ser gobernado por obreros y que había que desbancar, expulsar o incluso aniquilar a los burgueses y los ricos. Los enemigos de los obreros son los burgueses. La burguesía es el peor enemigo del género humano, por así decir, porque solamente va a aprovecharse de los obreros, etcétera, ¿no? Entonces, esto
bueno, no vamos a hacer una crítica del comunismo, pero todo el mundo sabe que el comunismo no ha funcionado en el mundo. Los pocos países comunistas que quedan son dictaduras que están donde la gente está deseosa de irse de allí. Si la gente está deseosa de irse de un país comunista, es que no es tan bueno ese país comunista, ¿no? Si no, estaríamos deseosos los capitalistas de ir a un país comunista y no queremos ir tampoco. Así que esto es el comunismo, ¿eh? Entonces, luego también vamos a tener el anarquismo, ¿vale? Entonces, anarquismo, aquí ya tenemos a Bakunin, ¿vale? Mikhail Bakunin va a ser un ruso que va a dar un paso más y va a decir que en un país no tiene que haber gobierno ninguno, que no tiene que haber ni un gobierno obrero siquiera, que la gente tiene que gobernarse a sí misma, que se tiene que organizar la sociedad en comunas o en algo de una especie de colectivismo que tiene que haber, o sea, una manera de compartir todo, pero que no tiene que haber ninguna autoridad, ¿vale? No tiene que haber, como decían antiguamente, ¿no? Que ponían los anarquistas cuando pintaban las paredes de Madrid, ponían ni Dios ni amo, ¿no? Como que no tiene que haber Dios ni ningún jefe ni gobernante, ¿vale? Entonces, el anarquismo pues también tuvo su repercusión en el mundo, hubo juntas donde se organizaban y sobre todo se ha hecho famoso el anarquismo por su acción directa, ¿vale? No sé si pone aquí lo que es la acción directa, pero que, claro, para poder cambiar la sociedad y ir al anarquismo había que destruir la sociedad actual, ¿no? Y, claro, las personas que ostentaban el poder en la sociedad pues van a retenerlo, entonces la única manera es matarlas, ¿no? Entonces por eso los anarquistas mataban gente, ¿vale? Ponían bombas, le pegaban un tiro a alguien, ¿no? No todo el mundo, había también entre ellos también tensiones porque había gente que quería un anarquismo pacifista, ¿vale? Pero había otros que ponían bombas y mataban a la gente. De hecho, cuando estábamos hablando de la historia de España, a Cánovas, el conservador que gobernó cuando estaba Isabel II o Alfonso XII, no sé ya si fue, creo que era con Isabel II, fue asesinado por un anarquista, ¿vale? Aquí está. Cánovas, no sé si pone aquí el momento en que muere, pero vamos que este gobernante conservador fue asesinado por un anarquista, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepamos. Aquí tenemos un par de representaciones del gran contraste que había entre la riqueza y la pobreza de entonces. Aquí tenemos un cuadro de 1878 llamado Una tarde de ir a bailar, de ir ahí muy bien vestidos a un salón, ¿no? Donde la burguesía, la alta burguesía, ¿no? O no tan alta, pero que el caso es que podía frecuentar todos estos lugares elegantes y vivir en los lujos, ¿no? Y aquí tenemos los famosos picapedreros de Gustave Courbet, donde además ni siquiera se les ve las caras, ¿no? Son casi fantasmas, son personas que no tienen identidad, que no está deliberadamente oscurecida la cara para que no se vea quiénes son. Seguramente sean el padre y el hijo, ¿no? Que están trabajando picando piedra, ¿vale? Entonces este cuadro se ha usado mucho para hablar de las diferencias sociales. Tenemos aquí un cuadrito donde nos ponen grandes novelistas europeos como Tolstoy, Balzac o Flaubert consiguieron hacer retratos muy fieles de la vida del siglo XIX que no solo conmovieron a la sociedad que los leía, sino que además ayudaron a cambiarla, ¿vale? La literatura ahora tenía un compromiso con la sociedad, quería intentar mejorar o cambiar la sociedad. Vale, hay un concepto que hay que saber que se llama positivismo.
lo podemos poner con mayúscula. El positivismo es una corriente filosófica del siglo XIX que propone la observación rigurosa de la realidad y la experimentación como única manera de conocer el mundo, y esto va a influir en la novela realista, es decir, una confianza total en la ciencia, ¿vale? El positivismo es que todo va a tener que ver con la ciencia y el método científico. Buscar las explicaciones en la ciencia, en la experimentación, ¿vale? Porque si no, no es fiable. Y luego, como géneros más relevantes de la literatura, del realismo y naturalismo, van a estar la narrativa y el teatro. El realismo es un movimiento europeo que en España, y aquí tenemos otro dato muy importante, va a empezar en 1869, que va a ser el año en que se va a promulgar la Constitución de este año, de 1869, que permitía mayores libertades, entre ellas la libertad de prensa, es decir, que no había censura, que se podía publicar libremente. Dice: la novela realista nace al amparo de las libertades que trajo la primera Constitución democrática de España en la Constitución de 1869. Esto no es que no hubiera censura del todo, porque tampoco se iba a publicar ahí algo realmente ofensivo, pero que era un momento donde se podía publicar con mucha más facilidad. Y esto fue pues la consecuencia de la Revolución de 68, ¿vale? Que tenemos aquí, que nos habían dicho en este cuadro azul a la derecha, que trajo la caída de Isabel II y que va a causar un incesante vaivén político e institucional, ¿no? Van a intentar instaurar una nueva dinastía, que habíamos dicho, de Amadeo I de Saboya, luego la Primera República del año 73, y luego, después de unas regencias o mandatos de algún militar, van a acabar volviendo a un Borbón, que va a ser Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II. ¿Vale? Entonces, siguen disparándose las diferencias sociales, la burguesía capitalista tiene cada vez más poder y más conservadora, se hace más conservadora, y se aumentan las desigualdades sociales a la par que van surgiendo los movimientos obreros. Bueno, entonces hemos dicho que el realismo va a ser un movimiento europeo porque se genera más o menos a la vez en varios países de Europa. En España comienza en 1869 con la Constitución de este año, que permitía mayores libertades, y se seguirá el estilo marcado en otros países de Europa. Ahora veremos cuáles son los más importantes y qué obras se escribieron. Como rasgos del realismo, pues tenemos observación objetiva, ¿vale? Que se observa la realidad rigurosamente, ¿vale? Observación, análisis minucioso de la realidad, en contra de la imaginación y subjetividad románticas. Se busca la verosimilitud. Verosimilitud significa que sea parecido a la realidad. Se busca el parecido a la realidad. Esto es lo que significa vero, de verdad, similitud, que sea parecido a la verdad, ¿vale? A la realidad. Ambientación contemporánea. No se huye a otras épocas y muchas novelas prefieren una ambientación urbana. No obstante, habrá también novela histórica, aunque con una visión objetiva, no como en el romanticismo, ¿vale? Que la novela histórica de estos momentos ya no va a ser de nostalgia del pasado, de buscar exotismo y todo eso. No, ahora la novela va a buscar algo de parecido con la realidad, con el presente. Análisis psicológico de los personajes. Los protagonistas son personajes normales, sin características heroicas, con virtudes y defectos. Personajes burgueses, a veces media o baja burguesía. En las últimas obras de este movimiento empieza a aparecer el proletariado. Narrador omnisciente, que en tercera persona, que es el que más se utiliza en la mayoría de las novelas, que expone los hechos de forma más o menos neutral y cuenta qué piensan los personajes. También revela cómo eran antes, con lo que se llama un flashback o analepsis, y otros recursos de la narrativa que se van a expandir en este momento. La narrativa ahora es cuando más se desarrolla. En otras novelas el narrador será en primera persona, ya sea protagonista o testigo, que también tratará de ofrecer una visión objetiva de los hechos a través de sus palabras. ¿Vale? Que esto es lo que hemos visto
cuando han leído ustedes Trafalgar, ¿no? Que es la novela que mandé en el trimestre anterior para que ya fuéramos viendo cómo es la novela del siglo XIX. Vale, ¿qué fases tiene el realismo? Pues el realismo se suele dividir en 3 fases. El prerrealismo, que da una visión dual de la sociedad, la política y la moral, de manera que se presenta una sociedad maniquea. Maniquea es una palabra que significa de buenos y malos. ¿Vale? Los personajes se dividen de modo simplista en buenos y malos, sin más matices. Las obras prerrealistas se suelen conocer como novelas de tesis. ¿Vale? Novelas de tesis es una novela que defiende una idea, que defiende una posición ideológica. ¿Vale? Una novela de tesis. Entonces, son novelas donde se ve que el autor pretendía convencernos de algo. Ya que existe una idea previa o una tesis que el autor quiere poner de manifiesto y se manipula la realidad para hacer evidente esta tesis. Entonces se dice que esto no es realismo pleno. El realismo es un estilo más objetivo, ya estamos en el propio realismo. Ofrece una visión más amplia y abierta de la realidad. Para este tipo de obras es válida la definición que dijo Stendhal, el novelista francés Stendhal, que de novela, que la novela tiene que ser un espejo que se pasea a lo largo del camino y refleja lo que se encuentra, ya sea elevado, miserable, moral o inmoral, ¿no? Los temas son muy variados, ya que se refleja toda la realidad del momento: política, proletariado, caciquismo, bajos fondos, mundo rural, infidelidad conyugal, de esto le va a encantar a los hombres, vida en los conventos, ¿no? Y en cuanto a la técnica narrativa, estas obras presentan descripciones minuciosas, muy bien elaboradas, y se dedica especial atención a la ambientación, ¿vale? Cómo es el decorado, cómo es el entorno de la acción. Asimismo, el lenguaje se amolda al rango social de los personajes, que esto está muy logrado también, que sepamos cómo habla cada uno. Y luego sería como una fase del realismo lo que ya han clasificado como otro movimiento aparte, que es el naturalismo. El naturalismo, que deriva del realismo, pretende interpretar y descubrir las leyes que rigen la conducta humana. Es decir, no solamente describir minuciosamente cómo son, sino intentar ver por qué, ¿no? Mediante una descripción del entorno social, cómo influye el entorno a los personajes. Dice aquí que se suele considerar como un movimiento aparte. Bueno, y aquí tenemos una serie de obras, de autores y obras del realismo en Europa, ¿vale? No nos vamos a detener, esto lo pregunto en los cuestionarios del aula virtual. En Francia pues tenemos, por ejemplo, a Balzac, Flaubert y Stendhal, ¿vale? Entonces tenemos aquí una obra de cada uno: de Balzac, Papa Goriot; de Gustave Flaubert, Madame Bovary, ¿vale? Muy famosa, muy importante; y de Stendhal, pues por ejemplo, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, ¿vale? Aquí tenemos de qué tratan. Inglaterra, Charles Dickens, pues tenemos muchas obras de Dickens, ¿no? Que siempre estuvo a favor del movimiento obrero. Oliver Twist, David Copperfield, Tiempos difíciles, Historia de 2 ciudades, ¿vale? Que suele hablar de la vida de la gente en las fábricas. Las hermanas Bronte, Emily Bronte y Charlotte Bronte, pues Emily Bronte escribió Cumbres borrascosas, que aunque realmente es más bien romántica, una obra de casi más del romanticismo, y Jane Eyre, de Charlotte Bronte, sí que es una novela más realista, con más crítica social, sobre una huérfana que, bueno, pues que tiene que abrirse camino en la vida. Rusia, pues bueno, tiene una narrativa muy, muy particular, ¿vale? Donde tenemos a Tolstoy, Dostoyevsky, Turgeniev y Chekhov, entre otros, ¿vale? Tolstoy escribe Ana Karenina, que también es de una infidelidad de una mujer casada. Guerra y Paz, que va a hablar de toda la historia de familias nobles, terratenientes rusas, a lo largo de la guerra contra Napoleón. Dostoyevsky pues va a tratar distintos temas, ¿no? Pero siempre de una manera sórdida de la sociedad, con Crimen y Castigo, ¿no? De un estudiante que asesina a una usurera. El jugador, sobre la ludopatía, ¿no? La ruina económica de varios personajes ludópatas. Los hermanos Karamazov, que vuelve al tema de haber asesinado y la búsqueda del castigo, análisis psicológico de 3 hermanos cuyo padre ha muerto asesinado, ¿no? Los hermanos Karamazov, ¿vale? Y luego Turgeniev pues contrasta muy bien la generación de los románticos con la de los positivistas, ¿vale? Los padres e hijos,
pues contraste entre dos generaciones, la de los románticos y la de finales del XIX. Y Chekhov escribió cuentos cortos, a veces algunos no tan cortos, ¿no? Como La dama del perrito, ¿vale? En estos cuentos retrata la realidad con gran maestría, síntesis, ¿no? Con escenas muy explícitas. Es casi una fotografía. Son cuentos que muestran cómo es la gente y cómo es la sociedad, ¿vale? También lo hizo en el teatro. Chekhov también fue autor de teatro. Vale, aquí vemos un fragmento de Madame Bovary, ¿no? Donde se ve cómo se ilusiona con tener un amante, con ser infiel a su marido, porque para ella eso es una aventura, es un incentivo para vivir. Ella quiere vivir en París, quiere tener amantes, quiere ser una mujer liberal y tal, que es más moderno. Entonces, pues vemos un poco cómo es Emma Bovary y el narrador, vemos si dice algo a favor o en contra, se puede entender que se regodea un poco o sea, que dice, por ejemplo, cómo ella es de insensible ante esta inmoralidad, ¿no? de la infidelidad, ¿no? Que lo saboreaba sin remordimiento, sin preocupación, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo contestan ustedes y lo vemos en clase. Vale, pues vamos a llegar a los autores españoles y con esto voy a parar la grabación y no sé si voy a seguir grabando sobre realismo porque también está grabado de otros años, así que es posible que de nuevo en la siguiente clase dé un salto más adelante y sigamos avanzando temario aprovechando vídeos del año anterior. Con esto paro la grabación y nos vemos en la siguiente clase.